Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, confirmen por favor que me escuchan. Buenas noches. Hola. Listo. ¿Sí me escuchan, sí? Ok. Bueno, a la fecha, el examen es en la semana 13, ¿sí? ¿Ya se han visto? Por acaso hay que ver el... ¿Lo han visto el... Sí, ¿vieron la programación del examen de la práctica 2? ¿No? Bueno, la práctica va a ser... ¿Sí vieron? ¿En qué semana está figurando? A ver, vamos a ver por si acaso. Semana 13, profe. Semana 13, ¿no? Claro, entonces de aquí a 2 semanas viene la segunda práctica, ¿no? Ya. Por si acaso lo pueden revisar en el sílabo, ¿no? En el sílabo debe decir, supuestamente. Pero igual ya me avisó el coordinador que en la semana 13 es la segunda práctica. Ahí está, ¿no? Y en la semana 16 luego hacemos la... Hay otra práctica acá, ¿no? Perdón, la 17, ¿no? Y la 18 el examen final. Listo, entonces contamos la semana 11. Nos tocaría en este caso hacer herramientas de análisis de datos. La clase pasada ya les había avisado. También hay un Excel, ¿no? Si pueden fijarse ahí en los materiales. En la semana número 11 he dejado el PDF, ¿no? Lo que voy a explicarles ahora. Un link para que vean un poco sobre análisis de datos y ejercicios que vamos a hacer ahora. ¿Okay? Luego voy a subir los problemas. Si nos alcanza tiempo, avanzamos una vez la 12, porque la 12 nos vamos a demorar, por ejemplo, entre hoy, si hacemos hoy, mejor, y la próxima semana, ¿no? Hasta acá llegaría la práctica en la semana 13. ¿Está bien? Pero esta parte sí demora un poco más en comprender, programación lineal. Si podemos, hoy mismo vemos esto. Y la próxima semana reforzamos. Bueno, entonces en herramientas para análisis de datos, ya les había comentado a todos ustedes que deben ir a la parte de datos y debe estar activado, ¿no? Activado el análisis de datos y el solver. ¿Sí? Hoy vamos a usar lo que es análisis de datos. En análisis de datos tú vas a encontrar todas estas herramientas. Por ejemplo, ahí está estadística descriptiva. Voy a poner la lupa, ¿ya? Ahí vas a encontrar estadística descriptiva, que es, así como hemos hecho nuestras fórmulas para calcular el promedio, para calcular la varianza, la desviación estándar, ¿no? Y otras fórmulas que hay en estadística. Con un solo botón puedes calcular todos ellos, ¿no? Incluso los percentiles. Entonces, con esta herramienta puedes calcular, ¿no? Poner los datos y puedes calcular todos los estadísticos descriptivos de los datos. De una sola columna, claro, ¿no? También puedes hacer, por ejemplo, el gráfico de histograma, ¿no? Que lo hemos visto en su tiempo, lo hemos visto en gráficos. Muy parecido a un gráfico de barras, pero el histograma, como son números cuantitativos, entonces las barras van pegadas. Ahora lo vamos a ver. Puedes también, por ejemplo, hallar la jerarquía y percentiles, ¿no? Algunas veces creo que le hemos tocado, ¿no? Necesito en la posición, ¿no? O quienes sacaron, digamos, o quienes están posicionados, ¿no? Del percentil 90 para arriba, o sea, quienes tienen la mejor nota, desde el P90 para arriba, o sea, el 10% de las personas con mayores notas, percentiles, ¿no? Y jerarquía es el orden que ocupa, primero, segundo, tercero, ¿no? Depende de la cantidad de datos. También puede hacer regresión. Algunas veces tú quieres, así como hicimos en gráficos, y creo que en el examen también lo puse, debes calcular, ¿no? La tendencia. Justamente la regresión también lo hace. Puedes hacer en estadística inferencial, que así es prueba de medias, ¿no? ¿Sí? Así es prueba de medias, quieres
ver si la media de dos muestras son distintas o no. Por ejemplo, ¿es verdad o no que los que tienen cargo de gerencia, varones, ganan más que las mujeres con cargo de gerencia? Te agarras dos muestras, una muestra de varón, una muestra de mujer, y comienzas a comparar, ¿no? Te estás haciendo una prueba de medias de ambos. ¿Es verdad o no que los que tienen mayores de 50 años con COVID, digamos, tienen una probabilidad de fallecer, no sé, del 40%? Hay que agarrar muestras, ¿no? Personas con COVID, ¿no? Y personas sin COVID, digamos. Entonces, para eso existen, ¿no? Varias herramientas. También, por ejemplo, vamos a hacer ahora coeficiente de correlación. Mide esto de aquí, si dos variables tienen relación. Ahora vamos a ver, ¿ya? Entonces, la teoría, te la explico también aquí, ¿no? La herramienta de análisis de datos, ya sabes en qué parte está, en datos, análisis de datos. Y te vas a ir toda esta ventana. Entonces, prácticamente es para hacer un análisis estadístico, ¿no? Algunas veces lo haces uno por uno, estamos acostumbrados a hacer los cálculos, porque los estadísticos son una fórmula matemática. Y no sé cómo habrán llevado ustedes el curso de estadística. Alguna vez te dan la fórmula, tú tienes que repetir todo lo que dice la fórmula. Pero en el Excel, incluso en otros programas, ya está programado ya. Simplemente llamas a la función y te resuelve todo, ¿no? Incluso, dice, ¿no? Generan gráficos. Es verdad eso. Entonces, para ello, ¿no? Tú debes actualizar o prácticamente habilitar, ¿no? La herramienta de análisis de datos, ¿no? Entonces, tú sabes esa parte, ya vas a opciones, complementos de Excel, y luego activas, ¿no? La casilla de herramientas de análisis de datos. ¿Sí? Y con eso ya está. Se ve de esta forma, ¿no? Tal como lo hemos hecho en la clase pasada. Ahí mismo está lo que es Solver. También habilita Solver. También sirve para hacer análisis, pero de otro tipo. El análisis de datos es para una analítica de datos, que está más relacionado a estadística, y el solver es para optimizar, buscar la mejor solución posible en un problema X, puede ser un problema de ventas, de producción, de mercadotecnia, etcétera. Más que todo el solver es para una estrategia, ¿no? Encontrar la mejor solución posible. Porque un problema puede tener varias soluciones, pero entre todas las soluciones hay una que es la mejor. ¿Sí? Para eso sirve el solver. Ya sabes, ¿no? Te sale esta ventana, que es de análisis de datos, y tienes para hacer una infinidad de tareas, como histograma, la estadística descriptiva, ¿no? Análisis de la varianza, coeficiente de correlación, etc. Lo que sí siempre vas a respetar es, por ejemplo, ¿no? Siempre vas a tener tú un rango de entrada. Eso debes... ¿qué es el rango de entrada? Son los datos, ¿no? Los datos que tú vas a analizar. Si tú vas a hacer una estadística descriptiva, ¿a qué datos le vas a hacer la estadística descriptiva? Y eso de ahí tienes que hacerle referencia a la celda o al rango de celdas, ¿no? ¿Sí? Al rango de celdas que contienen los datos. Acá dice, mira, es el rango de datos que se desee, ¿no? Analizar. Estos datos te los voy a dar, por ejemplo, acá, ¿no? Hoja 1, voy a cerrar esto de aquí. Aquí están los datos, ¿no? Parecido cuando te pedía gráficos, también te voy a dar los datos. Y vamos a analizar los datos. Te puedo dar una columna nada más, también puede ser. O te puedo dar dos columnas, X y Y, también puede ser. ¿Sí? O te puedo dar toda una tabla de datos, como aquí, ¿no? Toda una tabla, pero todos no vas a analizar, ¿no? Es dependiendo. Mayormente cuando es estadística, tú analizas datos cuantitativos, o sea, numéricos.
¿Está bien? Ya, ese es el rango de entrada. Ahora, esto puede estar agrupado en una sola columna o puede estar en una fila. Por lo general te lo doy en una columna, ¿sí? Porque una columna es un campo, ¿no? Como esto. Todo ese campo es toda una variable, ¿sí? Así cuando los datos llegan, por ejemplo, ¿no? En mi caso, cuando me dan los datos para hacer el análisis, ¿no? La columna que habla de ¿no? Un campo, puede ser, por ejemplo, el dato. Y cada fila es una persona. En aduanas puede ser el valor de ventas, o el valor de la importación, o el impuesto de la importación. Y cada fila es el RUC, ¿no? Del RUC y del producto que está importando. ¿Correcto? Entonces, cada campo, por lo general, una columna, es los datos, ¿no? Está agrupado normalmente por columnas. Algunas veces está por fila, pues es raro, pero sí puede suceder, ¿no? Pero en lo general es por columna. Los rótulos. Los rótulos es los nombres, ¿no? Algunas veces cuando vas a sombrear los datos, no considera los nombres. Pero nosotros te voy a dar el nombre de la variable, ¿no? Por ejemplo, cada importe tiene su nombre, ¿no? Esta columna está hablando del importe. ¿De qué? De cada categoría de producto. Bebida, repostería. Y nombre, pero tiene un importe. ¿Sí? Entonces, eso de ahí son los rótulos. O también llamados, ¿no? Por los que están en la primera fila de la columna. ¿Sí? Así se. Para eso tú debes activar. Vamos a ver justamente ahora, mira un ejemplito. Yo voy a análisis de datos. Yo pongo, por ejemplo, histograma. Mira. Acá abajo hay, miren, lupa. ¿Te ves? Hay uno que dice rótulos, ¿no? Entonces tú debes especificar ahí. He sombreado con rótulos mi dato, o sea, con título. Si has sombreado con títulos, le das check. Si no has sombreado con títulos, no. ¿Ok? Estar cuidado ahí. Esos son los rótulos. ¿No? Es lo que dice, miren. Si la primera fila de rango de entrada contiene rótulos, active la casilla de verificación. Prácticamente activas la casilla. Lo que acabo de hacer, ¿no? Con el check. Eso siempre debes tener cuidado. Nivel de confianza. Cuando hablas de nivel de confianza, hablas de muestras, ¿no? Normalmente, cuando se hace un estudio estadístico, no se hace en toda la población, ¿no? Se hace muestral. ¿Por qué no se hace en toda la población? Porque sería muy costoso, mucho tiempo, ¿no? Normalmente se hacen sondeos, ¿no? Encuestas, ¿no? A una muestra determinada. Entonces, ¿qué te hace pensar que esa muestra verdaderamente representa a la población? No puedes tener una muestra, ¿no? Tienes que tener varias muestras. ¿Sí? Y si esas muestras tienen un nivel de confianza. Cada muestra puede dar distintas soluciones, pero esas soluciones o esas interpretaciones de los datos no pueden estar muy lejanas. Entonces no son 100%, digamos, efectivas, pero tienen un 95% de confianza. O sea, puede haber un error del 5% en la interpretación de los datos. ¿No? Es bajísimo. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? ¿Sí? Ese es el nivel de confianza. Tú directamente, cuando te digan a ti nivel de confianza, relaciónalo a una muestra. Una muestra, repito, no quiere decir que sea lo que dice toda la población, ¿no? Pero representa, es una muestra que representa a toda la población. Al 100%, no, hay un margen de error. Es por eso que ahora las encuestadoras, ¿no? No manejan ¿no? Tanto porcentaje para el candidato 1, tanto para el candidato 2, pero abajo dice, ¿no? Al 95% de confianza. ¿Por qué?
porque ellos han obtenido muestras de diferentes lugares, ¿no? Y después todas esas muestras no quiere decir que todas las muestras dan el mismo resultado, no. Cuando muestras se difieren, pero no difieren mucho. ¿A cuánto de confianza? Al 95%. Eso es lo que quiere decir. También te puede decir el késimo mayor, ¿no? Es raro esto, pero va a depender de lo que estés pidiendo. Esto que he sombreado en este momento no es algo general, pero hasta el nivel de confianza sí es general. Un rango de entradas, columnas, los rótulos, nivel de confianza. El késimo mayor va a depender de lo que quieres hacer. En este caso, estamos viendo lo que es la estadística descriptiva. ¿Sí? Quiero la estadística descriptiva, que está por aquí también, miren. Todo esto, ¿no? Entonces, si quieres hacer estadística descriptiva, te va a pedir estos campos. Rango de entrada, rótulos, ¿no? Agrupado por columnas, esto es en general, ¿no? Pero luego, como quieres una estadística descriptiva, te va a dar el máximo, el mínimo, el promedio, la varianza, la desviación estándar, el rango, etcétera. También te va a dar el késimo mayor. Y esa es una función, ¿no? Una función estadística, que era el késimo menor y mayor, ¿no? Esta la da por defecto, ¿no? Dice que escribe 1 cuando es el mayor de todos, ¿no? Y acá escribe 1, que es el menor, cuando es el menor de todos. Esa es la posición, ¿no? La posición. Rango de salida es porque en el momento que tú vas a hacer el análisis de datos, ¿dónde quieres que salgan los resultados? También hace referencia a un rango, a una celda. Mira, especifica, ¿no? La referencia correspondiente a la celda superior izquierda de la tabla de resultados. O sea, ¿dónde deseas que salgan los resultados? Es una celda esta. Tienes que decirle dónde deseas que salga, a partir de dónde quieres que salgan los resultados, ¿no? Puede ser en una hoja nueva, tal así como parecido a lo que hemos hecho en tablas dinámicas. Puede ser en un libro nuevo, o puede ser ninguno de ellos, en la misma hoja, ¿no? En la misma hoja deseo que salga, así como las tablas dinámicas, ¿no? Por defecto se va a otra hoja, pero tú puedes ponerlo también que sea en la misma hoja. Parecido. Y al último te hago un resumen de estadísticas. ¿Por qué? Porque estamos en estadística descriptiva. ¿Está bien? Bien. ¿No? Y en estadística descriptiva nosotros hemos hecho varios estadísticos, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho la media, ¿no? La media es igual que el promedio. Hemos hecho el error típico de la media. ¿Por qué? Porque estamos hablando del 95% de confianza. Entonces, no todas las medias son iguales, ¿no? Te he dicho, ¿no? Entonces, hay un error de la media. Pero el error normalmente es bajísimo. Va a haber una mediana. También tú puedes calcular la mediana, ¿no? Fórmula estadística ME mediana. La moda, función estadística MO, ¿no? La desviación estándar también. La varianza, la curtosis, es otro estadístico. La curtosis mira qué tan larga es la curva, o sea, cuánto se acumulan de esos datos en un lugar. Eso mira la curtosis. A veces todo se acumula al medio, todo se acumula a la derecha, todo se acumula a la izquierda. Esa es la curva. ¿Qué tan ancha es la curva? ¿O qué tan delgada? Y el coeficiente de simetría te mide, si fuera simétrico, imagínate la curva normal, todo estaría en el medio, ¿no? Pero como es asimétrica, a veces va a la derecha o a la izquierda. El rango, que es el mínimo menos el máximo, ¿no? ¿De qué tamaño es tus datos? Bueno, ya por defecto el mínimo, el máximo, la suma, cuántos datos hay, el mayor, que es el késimo mayor, el menor, y el nivel de confianza, ¿no? Que te dije, ¿por qué? Porque son muestras. Listo. Pues con todo eso, antes de hacer el histograma, vamos a hacer primero la estadística descriptiva, ¿ya? Y luego hacemos el histograma. Estamos en estadística descriptiva en este momento.
Y luego vamos a hacer un histograma. ¿Está bien? A ver. Yo, por ejemplo, ya lo he hecho ya, ¿no? Voy a borrarlo, ¿ya? Lo he subido justamente. Te voy a explicar más o menos cómo es la situación. Ya. Esto también lo voy a borrar. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo estos datos. Está resuelto en el campo, ¿ya? Pero luego lo voy a hacer, a ver. Tengo estos datos que hablan, ¿no? De clientes, las fechas de venta, el país destino, ¿no? El país, la ciudad, ¿no? De destino, la categoría de producto, el nombre del producto, el precio, unidad, el importe. Si quiero hacer el análisis, ¿no? Del precio unitario. Claro, son distintos productos, ¿sí o no? Pero quiero hacer un análisis de precio unitario. De repente, algunas veces cuando te dan los datos, lo primero es hacer un análisis global. Luego, y te voy a decir, no, no deberías hacer un análisis global, porque, por ejemplo, tú no deberías combinar el precio del té con el precio del chocolate. Son cosas distintas, ¿no? Debería estar, por ejemplo, todo bebidas, sí deberías analizarlo, ¿no? Todo lácteos, analizarlo. Pero en este caso, voy a hacer análisis completo de todo el precio unitario. Ya, entonces, si te digo, hace análisis descriptivo de todo el precio unitario, tú podrías calcular uno por uno la media, la desviación estándar, el rango, ¿no? Los percentiles, etcétera. Pero mucho tiempo tardarías. Lo mejor es que hagas de un solo clic. ¿Cómo lo haces? Datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Aceptar. Y ahí vas a llenar. ¿Qué hemos hecho? Rango de entrada son los datos que vas a analizar. Desde el título. Control Shift para abajo. Agrupado por columnas, ¿sí o no? Es toda una columna. ¿No? Por lo general es ello. Rótulos en la primera fila, sí, que he escogido el precio unitario. Rango de salida, puede ser en una hoja nueva, un nuevo libro. Yo lo salga ahí mismo. ¿Dónde? Donde está sombreado, justamente en la K7. A partir de ahí quiero que salgan los resultados. Y quiero que me haga, ¿qué cosa? Un resumen estadístico. ¿Está bien? También puedes pedir, por ejemplo, el késimo mayor, el mayor de todos, o el menor, o el segundo de todos, le pones 2, o el segundo menor. Tú decís eso, ¿no? Depende de qué estás buscando. Por ahora no, sino más. Nivel de confianza del 95%. ¿No? Es una muestra. Si quieres, vamos a imaginar que es todo nuestros datos, no le pongas, que es toda mi población. Solamente resumen de estadísticas. Y luego aceptar. Exacto. ¿Qué te ha salido? Lo pone a 2 decimales. ¿No? Luego tienes que interpretar estos datos. Por ejemplo, aquí, el promedio, ¿no? El promedio de los precios es 23.07.03. Un promedio. Hemos combinado varios artículos, ¿no? El error típico, como es una muestra, hay un error, ¿no? O sea, no es exacto eso. La mediana, o sea, el 50% de los datos o de los precios unitarios, ¿no? De los precios, está por debajo de 19. Y el otro 50%, ¿no? Desde el otro 50% por encima, digamos. ¿Ven? Por encima o desde 19. El 50% de los precios está por debajo o hasta, ¿no? Está hasta 19, ¿no? Y el otro 50% está por encima, ¿no? De 19. ¿Está bien? Esa es la mediana, ¿no?
Es distinto, mira el promedio comparado con la media, ¿no? Es diferente. La medida corta en dos la población, 50% para la izquierda, 50% para la derecha. La desviación estándar, eso ya lo hemos hecho también, ¿no? En las clases pasadas. Pero ahí es muy grande la desviación, comparado con la media. Preferible no la desinterpretación acá. La desviación estándar va a ser interesante cuando los datos tengan una distribución normal. Cuando no tenga una distribución normal, mejor ni la interpretes. Acá no sé si la distribución es normal. Recién vamos a verlo en el histograma. Entonces luego que sí puedes interpretar el rango, ¿no? O el máximo y el mínimo, ¿no? El menor de los precios es 2.50. El mayor de los precios es 263.50, mira, ¿te das cuenta? Pues te decía yo al inicio, no es interesante, aunque puede ser, pero si yo te mandaría, por ejemplo, te diría, haz un análisis de los datos de los precios, no deberías hacerlo así. ¿Por qué? Porque estás combinando precios de diferentes categorías. Acá lo interesante sería que hagas un análisis de datos por cada categoría. O sea, precio de lácteos, ¿cuál es el más caro de los lácteos? ¿Cuál es el precio promedio de los lácteos? Ahí sí estaría bien, ¿no? Sí, eso lo digo como un consejo, ¿no? Pero en este caso no hay problema. No me dice nada. Haz directo. ¿Cuántos datos hay? ¿No? En total se analizó, ¿no? A 110.618 casos. Puede ser RUX, DNI, productos. Esto puedes dar cuenta cómo, desde el inicio hasta el final. ¿Cuántos hay? 110.619, pero más el título, ¿no? 18. ¿Está bien? Entonces interpretes todos los datos, porque hay algunos datos que tienen interpretación dependiendo de la distribución de los datos. Por ejemplo, estos, la desviación, la varianza con toda exclusión de simetría, primero tendríamos que ver qué tipo de distribución siguen los datos. Y luego interpretarlo en función a la distribución. La moda sí puedes interpretarlo, ¿no? El precio que más se repite, ¿no? Que más se repite es 18. ¿No? Esa es la moda. Ya está. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho datos, análisis de datos, estadística descriptiva, ¿no? Algo rápido. ¿Tú puedes hacer esto en forma manual? También puedes hacerlo en forma manual. Justamente el siguiente ejemplo es sobre ello, ¿no? ¿No? Ahí mismo vamos a hacer ahora el histograma. O sea, cómo se distribuyen los datos. Ahí, por ejemplo, lo primero que tú debes hacer es saber el rango. Para el rango tú tienes que utilizar un artificio. ¿No? Un artificio ya, por ejemplo, mira el precio mínimo. El precio mínimo es 2. ¿Sí? Lo vas a ver. 2 puntos. Y el máximo 263. ¿Correcto? Entonces no voy a hacer unos precios de uno en uno. Los rangos son los cortes. Cuando has hecho estadística, ¿no? Te daban para dibujar los cortes, ¿no? Cada segmento de cuánto es. No necesariamente puede ser de 10 en 10, ¿eh? Tú puedes ser de 20 en 20. De 30 en 30, como tú deseas. ¿Sí? Entonces ahí tienes que tener un poco de tacto, digamos, para saber qué rango le vas a dar. O también puedes dejar que la máquina calcule los propios rangos. A ver, veamos. Yo he puesto, por ejemplo, de 10 en 10, ¿no? Este es manual, lo he hecho. A ver, veamos si es verdad o no. Entonces voy a calcular cómo se grafican estos precios. Entonces igualito. Datos, análisis de datos, donde dice histograma.
Histograma es muy parecido a un diagrama de barras. Pero ¿cuál es la diferencia? Que un diagrama de barras, tus categorías puede ser, por ejemplo, color. ¿Cuántos hay de color naranja? ¿Cuántos hay de color verde? Tus categorías puede ser cuántos hay en Lima, cuántos hay en Arequipa. En cambio, un histograma, necesariamente, tus categorías no son cualitativas, o sea, no es Lima, no es color, no es un nombre, es un valor. Incluso no es un valor, es un rango de valores. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos hay? De 10 a 20. Ya es un rango de valores. Y ahí nomás, acabando el 20, 20.00001 hasta 40. O sea, ya no es un valor, no es una categoría, un color, es un rango de valores. ¿Cuántos, no? Precios hay entre 10 y 20. Entonces, ¿cuántos precios de ellos están entre 10 y 20? Te das cuenta que este valor es cuantitativo, incluso es real, porque no hay decimales. Entonces, no puedo yo contar cuántos hay de 15, cuántos hay de 13. Sería muchos barras tendrían, ¿no? Por eso mejor lo junto a ellos. ¿Cómo los junto? En rangos. Y justamente estos son los rangos. De 10 a 20, ¿no? Ahí nomás de 20 puntos tanto hasta 40. Eso es lo que vamos a hacer. Ya. Yo he puesto rangos de 10 en 10. ¿Por qué? Porque he visto que el mínimo es 2.5 y el máximo es 2.63. Pero no ¿Por lo qué vamos a no? poner hasta 2.63, ¿no? Máximo 200, de ahí mayor a 200. Y no lo sé, puede ser que sea mucho, puede ser que sea mejor sea de 20 en 20, de 50 en 50. Vamos Profe, a investigar. Dime. una consulta. ¿Y ese rango puede ir en intervalo? Estos son intervalos, solo que es así, mira. Por En eso, pero, o realidad, sea, puede ir de 10 a 20 o necesariamente así uno por uno. si lo pongas así, digamos, algo así. Sí. Perdón. Mira cómo está en formato. No, tienes que ponerlo en números, ¿sabes por qué? Ahora te voy a explicar. Vuelve a 10, ¿ya? ¿Sabes por qué no lo pongo? Ya se puso en formato fecha. ¿Sabes por qué no le pongo, digamos, 10-20? Se vuelve en formato fecha, ¿no? Así, mira. 10. ¿Sabes por qué no lo he puesto así? De 10 a 20. Porque cuando la herramienta lea los datos, ¿no? O ponerle histograma. Cuando quiera leer, entonces, si yo sombreo 10-20, no va a reconocer el valor, va a reconocer un texto, y un texto no lo va a distinguir. Solamente debo darle o el límite inferior o el límite superior. En este caso le estoy dando el límite superior, Ah, ya, pues. porque esto va, el primero es como que va de 0 a 10. Este de aquí es como si va de 0 a 10. Ahora se puso una letra. ¿Dónde estás? Gracias, profe. Sí, entendido. Ya, un ratito voy a correr eso, ¿ya? Ya. Este es como si fuera de 0 a 10. El siguiente es como si fuera de 10.0000 algo a 20. ¿Está bien? Solo que si le pongo acá, mira, se cambia de formato. Ahí está bien. Este es como si fuera de 0 a 10. Este es como si fuera de 10 punto algo a 20. O sea, no toma el 10, pero está por encima del 10. El formato es, ¿no? No me deja. El otro es como si fuera de 20 a 30. ¿Por qué lo pongo así? Porque si yo lo pongo con guión o otra forma, entonces la herramienta no va a reconocer el número, va a conocer un texto. Yo no quiero ponerle texto, quiero ponerle un rango. ¿Cómo podría explicarlo mejor? A ver, voy a crear una línea más, ¿ya? Voy a poner este rango así. Ratito, ¿ya? Voy a arreglarlo, ¿ya? Para que todos entendamos. Ya.
Este es como si fuera acá 0. Este si fuera 10, o sea, el de arriba, mejor dicho. 20. Y así hasta abajo. Ese es el rango. O sea, este es de 0 a 10. De 10 a 20. De 20 a 30. ¿Está bien? Pero aquí no toma el 20. Toma el 20 superior a 20. Como si fuera intervalo abierto, perdón, cerrado, intervalo abierto, ¿no? Acá agarra el 30, pero abajo no agarra el 30, es superior a 30. Pero cuando vamos a ponerlo en la herramienta, no vas a poner todo este rango. Solamente utiliza este de aquí nada más. ¿Ya? El lado derecho. Ya, a ver, veamos. Entonces quiero saber cuántos números hay en ese rango. Datos, análisis de datos, histograma y en rango de entrada. Los datos que quiero, ¿no? Estudiar. Todo el precio unitario. Ahí está. Rango de clases. Son las clases que hemos creado, ¿no? Los rangos. Pero solamente la parte derecha nada más. Suficiente. Rótulos. Ah, ya por eso lo hice, me acordé. Porque acá el rótulo está arriba. De nuevo lo voy a hacer ya. Un ratito. Este como está combinado. No puedo dejarlo combinado. Aquí nomás lo voy a poner. ¿Ya? Rango. Ahora sí, de nuevo. Datos. Análisis de datos. De nuevo, histograma. Rango de entradas. Todo el precio unitario. ¿No? Con todo y rótulos, ¿sí o no? O sea, con todos los títulos. Quiero un rango de clases. Subes. Sería todo este rango, ¿no? Solo la parte derecha. ¿Ya? Rango de salida es donde tú quieres que se vean, ¿no? Puede ser una hoja nueva, un nuevo libro, y quieren la misma hoja. Entonces le pongo rango de salida y ahí escoges, ¿no? Está sombreado ya, a partir de esto. A partir de esa celda quiero usar los resultados. Y luego quiero crear gráfico. Pareto sirve para que ordene los datos. Yo no quiero que los ordene, quiero que me los dé tal cual. ¿Cuántos hay de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30? El Pareto lo que hace es arreglar, porque el Pareto es una definición, ¿no? Que el 20% de tus productos generan el 80% de las ganancias, ¿no? Algo así. No, eso de ahí se ordena, ¿no? En mi caso no quiero ordenarlo, que sea tal cual. Pero sí quiero que me diga el porcentaje acumulado. Se supone que el 100% debe ser todo, ¿no? Y ya está. Aceptar. Ya está, mira. Si te das cuenta, viendo así los datos, este gráfico, la mayoría de datos, acá está, ¿ven? La mayoría de datos, te puedes dar cuenta en la frecuencia de los datos, acá está el rango, ¿no? Que te dije justamente, de 0 a 10, ¿no? 10 a 20, así sucesivamente, hasta mayor a 200, le agrega uno más. La mayoría está hasta 70, ¿sí o no? ¿Sí? La mayoría está ahí. Algunas veces también me pasa, ¿no? Hubiese dejado abiertos mis datos. De todas maneras lo voy a abrir para que vean un ejemplo que estaba trabajando justo hoy día. A veces los datos están, su distribución de los datos no son simétricos, ¿no? En la vida real los datos no son simétricos, no están ordenados de forma simétrica, ¿no? Pero sí tiene una forma. Por ejemplo, en el Perú, si hablamos de tributos, hay unas empresas que le dicen PRICOS, que son principales contribuyentes. Ellos aportan como el 40-50% de los tributos, de lo que es ¿no? IGB, digamos, ¿no? Impuestos Generales de Ventas. Después hay otras empresas también importantes que generan, digamos,
el mayor impuesto del arancel de aduanas. Son principales contribuyentes. Y los demás llenan nomás. Ni el 50, debe ser el 70%. Los demás tributan poco. Entonces hay una tendencia entre los principales y los que después llenan los datos. Aquí también pasa eso, mira. ¿No? Si hablamos de frecuencia, de precios, la mayoría está, digamos, ¿no? Entre 10 y 70. Luego también hay uno en 90, pero 80 0, mira. ¿No? Luego hay uno de 130. No hay nada entre 140 y 200, hay mayor a 200. Pero la mayoría está entre 10 y 70. Entonces, algunas veces no es bueno analizar toda la data, porque está muy dispersa la data. Entonces, enfócate en esos datos donde te va a dar valor el estudio. Tú puedes ponerlo, por ejemplo, te recomendaría que llegues a 70 nada más. Incluso tu gráfico se ve mejor. Y puedes crear una nueva mayor de hasta 70 y luego mayor a 70. ¿Por qué? Porque incluso mira el porcentaje. El 95% de estos datos están, ¿no? De 10 a 70. Luego hay un 5%, incluso menos, ¿no? 4.22%, que ya está fuera de los 70. Entonces, no sirve que hagas el análisis de todos los datos así detalladamente. Tú debes tratar de, ¿cómo se puede decir? Tratar de evitar, ¿no? Evitar que se dispersen mucho los datos. Justo me pasó eso a mí, te lo digo justamente porque estaba haciendo un trabajo de declaraciones aduaneras. Deja que cargue eso ahí. Me pasó lo mismo, ¿no? Entonces, no todos importan, pues, el mismo volumen, ¿no? Algunos son chiquitos, otros son grandes, medianos, y otros son muy chiquitos. Esos que son muy chiquitos o son muy grandes, que representan poco porcentaje, no lo pongas en tu estudio, porque te va, ¿cómo lo puedo decir? Va, los datos, los resultados, los va a poner muy dispersos, tan solo porque existe, digamos, uno que vale, no sé, está muy por encima de todo. Me sucedió eso a mí también entonces yo traté de darle a los datos justamente. Te lo cuento, ¿no? Como anécdota porque me pasaba eso, ¿no? Y yo me di cuenta acá, miren, este es es lo mismo solo que en otro código. He hecho un gráfico de cajas, también vamos a hacer después, de repente no se he visto. Este mira, es como un histograma, ¿no? Acá está bien la dispersión, no hay problema, todo está junto. Pero mira acá, todos están por abajo y unos puntitos más por arriba. Y me salía esto, ¿no? Entonces, la mayoría está en esta barra. Pero claro, tenía precios, ¿no? Porque esto era precios, creo, frecuencia, ¿no? Que eran 20.000, 30.000, 40.000, pero ¿cuántos son? Ni 10, ni 20. Igual me pasaba con el valor monetario, ¿no? La mayoría está, miren, ¿no? Abajo. Entonces, ¿para qué voy a considerar a ellos que están por encima? Claro, son interesantes porque están muy por encima, pero yo no voy a hacer una estadística con ellos. No sería bueno. Entonces, lo que hice que es convertir los datos. ¿No? He convertido, si estás por encima, tal, tal, tal. Lo mismo pasa acá. ¿No? No hagas todo. Lo mismo te va a pasar más adelante. Por ejemplo, en tarjetas de crédito, antes yo trabajaba en créditos, les he contado, ¿no? Lo normal, una persona 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 en tarjetas de crédito. Por ahí otro 5.000 nomás, ¿no? Otro 80.000. Bien, porque esa línea de crédito depende de qué tipo de trabajo tengas, cuánto ganas, cómo te comportas pagando tus deudas. Vamos a ponerle en el Perú, mayorías de 100.000 para abajo. Pero la gran mayoría, o sea, digamos, ¿no? Los números que yo utilizaba eran desde 5.000 hasta 100.000. Pero la mayoría está de 5.000 a 30.000, digamos, en tarjetas de crédito, en línea para gastar. Pero habían personas que tenían, por ejemplo, 200.000, 300.000, medio millón de soles en línea de tarjeta de crédito para que puedan gastarlo. Hay ese tipo de personas. Pero ¿cuántos son?
de 15 millones de peruanos que tienen tarjeta de crédito, serán pues 10, 20. Entonces esos 20 no los consideras, porque a ellos se le llaman casos atípicos o outliers, ¿no? Aquí también, lo mismo pasa. Entonces, si te van a analizar a ti los datos, claro, tú vas a hacer esto y vas a llegar hasta acá. Pero no lo hagas así. ¿Por qué? Porque no es una buena presentación esto. Solamente hasta aquí nada más. Incluso porque ahí se encuentra el 95% de tus datos. Lo demás son atípicos, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí arreglas tú la presentación. ¿Listo? Es por eso que acá, mira, incluso, mira el precio mínimo, el 2.5, el máximo el 263. Están muy lejanos, ¿no? ¿Y cómo te vas a dar cuenta mejor en esto? Haciendo percentiles, que lo vamos a hacer ahorita. Te vas a dar cuenta que el percentil 95 máximo llega a 1000, perdón, a 70. Entonces, ¿para qué vas a considerar ya, ¿no?, los mayores a 70? A ver, veamos. Hasta ahí, preguntas. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Confirmen, por favor. Sí, Todo bien, profe, ya. todo bien. Ya. ¿Cómo te das cuenta? De otra forma también esto. Te das cuenta con los percentiles. Es otra forma, ¿no? El percentil es el orden que ocupa dentro de la posición, ¿no? Hay una jerarquía y un porcentaje. A ver, mira, veamos. Igualito, la misma historia, datos, análisis de datos. Y por ahí dice jerarquía y percentiles. Voy a ordenar, porque la jerarquía te dice una posición primero, segundo, tercero. Y el percentil te lo dice en porcentaje. El porcentil lo divide todo hasta 100%. ¿Qué posición ocupa? Pongo a aceptar. Un rango de entrada. Estoy en precio unitario, ¿no? Precio unitario, para con todo y... ¿No quiere sombrear? De nuevo. Voy a borrar, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiere avanzar? Bueno, qué raro. Voy a hacer entonces... Pero son 110.000, mucho me voy a demorar. No, algo está mal. Aquí nomás le pongo, bueno, más rápido. Era 110.000, ¿cuánto se acuerdan? 110.000. Por ahora poner 110.000, ¿ya? Porque no me deja... 618. ¿Cuánto? 618, profe. Ahí está en la cuenta, pues, ¿no? Ah, tienes razón. Sí, en la cuenta. Claro, entonces sería 110.619 sería en nuestro caso, ¿no? Porque más el título avanza uno más abajo. ¿Dónde está eso? Está en la cuenta, ¿no? Ya, perfecto. Regreso. Ya puse todos los datos. Ah, pero ¿sabes qué pasa? Hay un problema acá. Ya me acordé a por qué no es percentiles en este ejercicio. El algoritmo de percentiles lo que hace es ordenar. O sea, ordena, si estás arriba, te pone, ¿no?, más arriba. Si viene otro que está mayor, lo pone más arriba. Pues si es menor, lo pone más abajo. Trata de ordenarlo. Entonces, ordenar 110.000 casos en Excel, muere el Excel. Se queda pensando. Es por eso que no he hecho acá percentiles. En cambio, acá, si yo hago percentiles, bueno, solamente con monero, ¿ya? Es más rápido, ¿no? Este es Python ya. Sí, lo hace rapidísimo, en 2 segundos, ¿no? Pero el Excel se queda pensando, porque son demasiados números. Entonces, el percentil lo vamos a hacer mejor en el siguiente ejercicio, ¿ya? Que son pocos números. ¿Está bien? Me olvidé de eso, por eso que no le había puesto percentiles acá. Ya vamos a hacer, en el siguiente vamos a hacer percentiles. Pero bueno, queda el histograma, ¿ya? Y vayamos al ejercicio número 2, que vamos a hacer percentiles aquí. ¿Ya? ¿Por qué no he hecho percentiles aquí? Lo repito.
Porque son 110.000 casos. Y el algoritmo de ordenamiento, porque no hay que ordenar, son percentiles, demoraría mucho en ordenar en Excel, 110.000 casos. En otros programas sí lo hace más rápido, porque es más potente, ¿no? Ya. Es por eso que puse un ejercicio con pocos datos, 200 datos nada más. ¿Está bien? Entonces, miren, antes, ¿qué hacíamos? Voy a borrar todo esto, ¿ya? Porque ya lo he hecho, prácticamente lo he hecho. ¿Qué hacíamos antes nosotros? Se daba a ti la columna, ¿no? De los datos X, vamos a imaginar que son los datos. Hay 200 casos, poquísimo, no hay problema. 200 casos y te pedía, imagina que son precios, peso, etcétera, cualquier tipo de variable. Y te pedía hacer el análisis de datos. Entonces, hace semanas lo que tú hacías que era, quiero saber cuántos datos hay. ¿Qué hacías? Contar, ¿no? Ponías contar y contabas todos tus datos. ¿Correcto? Máximo, ponías máximo. ¿Sí o no? Eso hacías, ¿no? Supuestamente en los primeros días del curso. Ahora ya no es necesario, ¿no? Por el control Z. Esto es lo que hubiese hecho si lo hacía en forma manual. De cada una que te pedían, tú tendrías que hallar su fórmula, ¿no? Pues cuartil 1 es cuartil, ¿no? Cuartil 1. Cuartil 2, que es lo mismo que la mediana, que está acá. ¿Sí? La media, fórmula media. Pero ya no vas a hacer eso, ¿no? ¿Qué haces ahora? En forma automática. ¿Cómo haces en forma automática? Directo, ¿no? Análisis de datos. Estadística descriptiva. Voy a poner, ¿no? Los nuevos números, que son ellos, ¿no? Con todo y título, que es la variable X. Está agrupado por columnas, rótulos, y el rango de salida. Quiero que me salga aquí, ¿no? Aparte no sale la letra. Perdón, acá, ¿no? Este de aquí. Que la salida sea en la misma hoja a partir de esta celda. Resumen de estadísticas, nada más, ¿no? Entonces, este cálculo te va a hacer todo lo que se ha hecho en la parte izquierda. ¿Qué pasó? Allá, va a hacerlo encima, dice, ¿no? Sí que lo haga. Ahí está, ¿no? Entonces, mira, te saca lo mismo, ¿no? Mira, a 3 decimales, como está ahí. Ahí está, mira, la media, 52.325, acá está la media, ¿no? Lo mismo, ¿sí o no? La mediana, 51, mediana, 51. Entonces, en forma manual o en forma automática, con la herramienta de análisis de datos es lo mismo, ¿no? Miren, el rango, acá vamos a hacer el rango, por el cuartil, justamente vamos a hacer esto. Eso vamos a hacer ahorita mediante nuestro cálculo de percentiles, ¿no? Porque los percentiles son 3 tipos, ¿no? Percentil, cuartil, decil, ¿no? Incluso hay más, ¿no? Quintil también hay, de 20 en 20. Pero vamos a hacer percentiles, ¿no? Este percentil representa la posición 75. Cuartil, perdón, representa el 25%, ¿no? De datos. El Q2, que es la mediana, representa la mitad, ¿no? El 50%. Y el Q3, que es el cuartil 3, representa el 75%. Eso debe coincidir en los percentiles que vamos a usar ahorita. ¿Ya? Como son pocos datos, sí podemos hacerlo. Es como era, datos, análisis de datos, jerarquía y percentiles. Rango de entrada acá es más fácil, pues, ¿no? Son pocos números. No son 110.000, ¿no? Como en el otro caso. He usado los rótulos, sí, ¿no? He usado los rótulos. No avances. Ahí está. Sí he usado, ¿no? Desde el B2. ¿Correcto? Rótulos en la primera fila. Rango de salida, hoja nueva. No, quiero que sea en la misma hoja. Justo al costado lo voy a poner del X. ¿No?
Aquí, a ver, ¿dónde quiero que salga? Que salga acá. Para poder interpretarlo. Aceptar. Mira, si toma un tiempo de cálculo, y ya lo hice porque son 200 casos. Pero si le pones más números, olvídate, el Excel se demora mucho. ¿Qué ha hecho ahí? Lo ha ordenado. Desde la primera jerarquía hasta el último. Hasta la última posición. ¿Está bien? ¿Cuántos datos hay? 197 datos, dice, ¿no? O posición, mejor dicho, ¿no? Hay 197 posiciones. Porque hay algunos que se repiten incluso. ¿No? Eso vamos a ver. Por ejemplo, ¿quién ocupa la posición 1? O sea, ¿cuál es el mayor de todos? El mayor de todos estos números dice que 100. A ver, veamos si es verdad. Acá está, ¿no? El lado izquierdo. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Está bien? Esa es la posición 100, el mayor de todos los números. O sea, en porcentaje sería el 100%, el que está más arriba de todos. ¿Sí? ¿Quién sería la posición, supuestamente el Q1, que es 38? Ahora no va a salir exacto, pero cercano. Puede suceder, ¿ya? 25%. A ver, busca, ¿no? Busca, ahora ya no lo busques por jerarquía, sino búscalo por porcentaje. ¿Dónde está el 25%? A ver, busca. 25%. A veces no te da exacto aquí, pero te lo puede dar aproximadamente. Mira, por acá está el 25%. Voy a hacer todos estos tres hombres. O sea, acá sí te da exacto, ¿no? Ya ves. ¿Quién ocupa la posición 25%? Supuestamente acá es el 38. ¿Sí? Y aquí el 25% ocupa, ¿no? El 38. ¿Está bien? El 38 ocupa el 25%. Está comprobando, ¿no? En jerarquía es la posición. Yo estoy viendo ahorita en percentiles, o sea, en cuartil 25, ¿no? O cuartil 1. ¿Quién ocupa la posición 50%? Debería ser 51, pero no siempre te da exacto, ¿ah? A veces no funciona, pero te va a dar un aprox. A ver, si a veces sí te da, bien, ¿no? Si no, por ejemplo, mira, acá no está el 50. Mira, si te das cuenta, acá no está el 50%, está el 51. Y luego se va hasta el 40, ¿no? 7 punto algo. Entonces debe estar entre ellos dos o uno de ellos dos es. ¿Cuál puede ser? 52, 51. ¿Está bien? ¿Y cuál te sale aquí? Justamente el 51. Lo que se hace en matemáticas, porque siempre debes dar un valor, ¿no? Sacan el promedio de ellos. Pero tú puedes decir, ¿no? La mediana ocupa el 51 o el 52. También no hay problema. Hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Porque no hay 50, si te das cuenta. Y finalmente, ¿quién ocupa la posición 75%? Supuestamente 67, a ver. 75%. Acá sí hay, ¿no? 67. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿para qué te sirve esto? Un ejemplo así concreto voy a decir. Por ejemplo, yo quiero sacar a los principales contribuyentes, lo que te acabo de decir ahorita. Para mí los principales contribuyentes, vamos a definirlo, yo soy SUNAT y digo, los principales contribuyentes son los que están en la posición 90% para arriba. Todos ellos son principales contribuyentes. ¿Por qué? Vamos a pensar que el X es la cantidad que dan de tributos. Voy a pensar esto, ¿ya? Que el X es lo que pagan de tributos. Imaginar eso. Entonces, los que están de 90% para arriba, en percentiles, yo los voy a definir como principal contribuyente. Y ellos no van a tener mucho control, porque si es un principal contribuyente, es raro que trate de evadir impuestos. ¿Quiénes son ellos? Pinto todo esto, ¿no? Celeste. ¿Quiénes son? Los que han contribuido a partir de 84 millones de soles, vamos a poner. Entonces, los que contribuyen a partir de 84 millones de soles, no les hagas mucho control. ¿Por qué? Porque ellos son mis principales contribuyentes. ¿Se entiende? Porque yo he definido que van a ser la posición 90%,
por encima del 90%. O por encima del 91% en este caso. ¿Sí? Es un ejemplo. Otro ejemplo vamos a pensar. Un examen clasificatorio. Tipo San Marcos, un tipo San Marcos sacó un examen que era clasificatorio, o tipo la UNI, ¿no? Que hay 3 exámenes. Los que han ocupado la posición del 20% para abajo no pueden rendir el siguiente examen. ¿Por qué? Porque ustedes están desclasificados. ¿Quiénes son los que han ocupado la posición 20% para abajo? Todos ellos. Entonces los que han sacado a partir de 35 de nota para abajo, no pasan a la siguiente fase. Todos ellos se van. ¿Entiendes? ¿Sí? Todos ellos se van no pasan a la siguiente, el examen clasificatorio. Sucede, ¿no? Sucede algunas veces. Entonces, para eso me sirven los percentiles, para yo poder ordenar, ¿no? Y tratar de que a los que están por encima, ¿no? O por debajo de alguna posición, tengan algunos beneficios o tengan algunos también castigos, ¿no? Para eso me sirven los percentiles. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, profe. Listo. Entonces, sirve, ¿no? Percentiles. Sí, sirve mucho eso. Útil, muy útiles. Ya. Igual me pasó acá, ¿no? ¿Para qué me voy a quedar con todos? Si ya en el 95% de mi información tengo. Entonces, desde ahora, voy a poner como regla. Porque cuando haces un informe, no quiere decir que hagas un solo informe. De cada 2, 3 meses tienes que actualizar el informe. Entonces ya tienes como regla, solamente voy a analizar al 95% de los datos. Del 5% por arriba que está por encima, no los voy a analizar. ¿Por qué? Porque son outliers, ¿no? O son atípicos. Claro, sí los tomo en cuenta, pero no van a entrar en mi gráfico, en mis estadísticas, porque si pongo ese dato en las estadísticas, van a jalar los datos, ¿no? Por el promedio, y utilizo este 200, va a jalar los datos para arriba, no tiene sentido, porque ellos solamente son ni el 5% de los datos. Tienes que sacarlos, ¿no? Si no, te va a sesgar la información. Ya está. Como te dije también de las líneas de crédito, ¿no? ¿Qué hago poniendo una persona que tiene $500,000 en línea de crédito cuando la mayoría tiene 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 soles? Si yo le pongo en el promedio a esa persona, va a sesgar la información. Y va a salir 50.000 cada uno y estaría mal, ¿no? Igual en los ingresos promedios, cuando calculan el ingreso promedio del Perú, no podrías poner el ingreso de los gerentes por ejemplo, el BCR. ¿Cuánto ganan? Creo 45.000 soles. No podrías ponerlo en tu muestra, porque te va a sesgar la información. Te va a jalar para arriba. ¿Correcto? Esos puntos atípicos, así se llaman, atípicos, tienes que tratar de sacarlos de los datos. ¿Ok? Entonces ya. Sabes hacer tus estadísticas, ¿no? Con un solo clic. Tus percentiles, la interpretación de los percentiles también, ¿no? Ya sabes cómo sirve. Y finalmente, lo que hemos hecho acá también, tu gráfico, ¿no? Para ver cómo están los datos. Las clases, si me doy cuenta acá no hay mucho atípico, porque todo está datos, mira, de 0 al 100. Si hubiera un 1000, un 2000, sería un atípico. Pero del 1 al 100 no es atípico, ¿no? Parece que está bien distribuido. Entonces, clase del 0 al 100, ya sabes que acá está 0, ¿no? Está 0, sabes que acá está 10, sabes que acá está 20, ¿no? Imaginariamente, ¿sí o no? Ya no vale la pena ponerlo ya. ¿Por qué? Porque los datos, o la herramienta me pide simplemente el lado derecho, nada más. Listo. Datos. Profe, pero una consulta. Ahí en la Sí. clase yo puedo poner, por ejemplo, de 5 en 5, de 20 en 20, ¿no? Sí, también. También. Allá. Tú puedes poner como desees, sí.
No hay problema en eso. Ya, análisis de datos. Ahora vamos a hacer también que el software solo detecte los cortes también, ¿ya? Aquí es poniendo yo mis clases. Histograma. Borro esto, ¿no? Desde del otro. Se queda pegado, ¿no? Bórralo. Rango de entrada, todo mi X. Listo. Rango de clases, lo que yo he elegido, ¿no? De 10 en 10. Con todo el nombre. ¿Por qué? Porque le voy a poner acá con rótulos, o sea, con títulos. Rango de salida, quiero que salga, a ver, abajo, ¿ya? Que salga en la parte de abajo. La misma hoja, aquí abajo. Y procesar acumulado y crear el gráfico. Pareto es para que lo ordene, no quiero que lo ordene todavía. Aceptar. ¿Qué pasó? Ah, por el esto. Ya lo hice. En este caso está bien, porque como te dije, los datos están bien, bien construidos, ¿no? Es simétrico. Sale bien, ¿no? Entonces te sale el porcentaje, ¿no? Si quieres le puedes poner etiqueta para que veas ahí, ¿no? ¿Qué porcentaje está? Ya eso tú sabes, ¿no? Ya lo hemos visto varias veces. Está encima, ¿no? Está muy grande. Entonces ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Más o menos. Esto ponlo abajo porque de repente está muy... O arriba por último. Ahí te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Qué porcentaje ocupa cada uno? El rojo es el acumulado y el azul es la frecuencia de cada uno de ellos. Ahora, eso es poniendo mis clases. Algunas veces estamos tan apurados, porque sucede, ¿no? Te piden ya, ¿no? Y hasta que crees los rangos de clase y todo eso, ¿no? Puede ser un problema, ¿no? Entonces, el algoritmo, el que crea el gráfico, también crea tus propias clases. Mira, vamos a hacerlo, ¿ya? Datos, análisis de datos, histograma, todo nuevo, ¿ya? Todo igual, solo que no voy a poner el rango de clases. ¿Está bien? Tienen los mismos datos. En la salida no va a ser ahí, voy a ponerlo más abajo. ¿Ya? Voy a ponerlo que sea debajo de él. Acá. ¿No? Y no le estoy poniendo rango de clases. Porque no sé cuáles son. Imagina que no sé cómo están distribuidos los números. Y como lo quieren muy rápido, bueno, no puedo crear rango de clases, me demoro mucho. Entonces, que el sistema lo haga, déjalo. Y pon aceptar. Ya, ya está. Entonces fue el gráfico. Mira. También, ¿no? Mira, en este caso. Pero ¿qué pasó con los rangos? Mira cómo están los rangos. ¿No? Mira cómo ha hecho las clases acá. 8.0. Claro, porque hay un algoritmo dentro que está creando estos cortes. Estos cortes de acá yo los he imaginado, como está hasta el 100 de 10 en 10. En cambio aquí hay un algoritmo dentro. Como hay un algoritmo, el algoritmo mismo está creando los cortes, ¿no? Estos cortes son así de esta forma, ¿no? Está con decimales, crea un algoritmo, ¿no? Una fórmula dentro acá. Entonces, el 1, 8.07, 15.14. Tampoco está mal, ¿ah? No está mal, ¿no? Pero acá se veía más ordenado, ¿no? Si comparamos los dos, ¿no? Este se ve más ordenado, ¿no? El de la derecha. Pero no te hagas problemas, ambos son válidos. En el examen, si ya no te alcanza tiempo, no te hagas problemas, directo, ¿no? A menos eh, que yo te diga, crea rangos de 10 en 10, crea rangos de 20 en 20. Ahí sí podría ser, ¿no? Pero en este caso, si no te digo nada, haz que el sistema mismo cree sus propios rangos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Confirmen por el chat, por favor. Yo los leo ahí. Sin mazo. ¿Qué más?
¿Los demás qué dicen? ¿Todo bien? Ya. Esto te ayuda, ¿no? Ahora, estos datos están distribuidos de una forma interesante, ¿no? O sea, no hay mucha dispersión de datos. Pero, por ejemplo, en el problema anterior se había dispersión, ¿no? Ahora vamos a hacer, en el problema anterior vamos a hacer que creen los propios rangos. Vamos a ver qué pasa. ¿Está bien? Depende, ¿no? Todo depende de los datos. El tratamiento de los datos tiene un caso especial. Hay que entender bien los datos, conocerlos, para saber cómo los graficas, ¿no? Hasta dónde los cortas. Todo un tema, una especialización es, en realidad. Porque luego de esto vienen los algoritmos para hacer agrupaciones de datos, de repente para predecir ventas futuras, para hallar la probabilidad de una persona si es un buen pagador o no, si una persona va a hacer fraude o no va a hacer fraude, ¿no? Todo un tema. Entonces tus datos tienen que estar bien ordenados para que los algoritmos que luego vayas a utilizar, porque un algoritmo es una fórmula matemática, en otras palabras. Pero un algoritmo, hoy en día le llamamos algoritmos de Machine Learning, que es para datos, aprende de los datos. Entonces, si los datos no están bien distribuidos, ese algoritmo no va a aprender bien o no va a funcionar. En matemática le dicen converge, no va a converger, ¿no? Con los datos. Pero si tú los datos los ordenas bien, entonces el algoritmo sí converge. Los informáticos o los científicos le llaman sí aprende, ¿no? Pero al último es lo mismo, es lo mismo. ¿Ya? Entonces los datos tienen un especial tratamiento, que esté ordenado, limpio, que se entienda, que no haya outliers, ¿no? Atípicos, que no haya datos vacíos. No porque debe estar así, sino porque luego, cuando apliques algoritmos a esos datos, los algoritmos van a aprender de esos datos. Y si no están bien distribuidos, no están limpios, el algoritmo no va a aprender o no va a converger, ¿no? Ya, bueno. Si hay tiempo, como les digo, podemos entrar hasta esos detalles, ¿no? A ver, veamos lo mismo que hemos hecho acá, pero sin poner los rangos de clases, tal como hemos dicho. Datos, análisis de datos, histograma. Bueno, esta es la anterior, ¿no? Voy a borrar. Todo el precio, ¿no? Todo el precio. Ahora, como son 110.000 casos, no sé si demorará, pero veamos. Bueno, vamos a probar. Creo que se puede... A ver, veamos, no hay problema. No, hasta ahora no me está dejando, no sé por qué. Pero voy a poner... No voy a poner todo, ¿ya? Sí, voy a poner todo, ¿ya? No hay problema. A ver qué pasa. 110.618. A ver, antes de eso voy a guardar, ¿ya? No voy a hacer que se cuelgue, como son 110.000. Ya. Datos, a ver. Histograma. Acá eran 110.000, ¿no? Para que vean ya qué pasa. 110.619 datos. No voy a poner rango de clases. Que lo Profe, pero cree. cambia no es B, es G. Ah, ya. Acá, ¿no? Y aparte lo pongo más abajo, ¿no? No, en el rango de entrada, profe. Ah, no es BG. Ya. Sí, tienes razón. Ya, y acá lo voy a poner abajo, ¿no? El rango de salida lo voy a poner acá abajo. ¿Está bien? Acumulado, tal. A ver, veamos qué pasa. Ven. Aceptar. Ya ves. Rápido, ¿no? Claro, este de acá es corte nada más. Jerarquía, si que ustedes pruébenlo. Ya lo he hecho ya. Se me ha colgado la máquina, ¿no? Miren cómo ordena acá. Y miren cómo lo está ordenando acá.
Mucho, ¿no? Mira, ¿te das cuenta? A ver, voy a ver el gráfico. ¿Cómo está el gráfico? A ver. El gráfico lo tengo que subir. Acá está el gráfico. Voy a bajarlo, ¿ya? Miren el gráfico, ¿no? O sea, hay que tener cuidado también. Si tú me preguntas algo así en el examen, estaría mal, pues. Porque ese gráfico no está ordenado. Acá se ha coincidido, ¿no? No hay problema. Ambas presentaciones son, digamos, originales también. Pero aquí no. Aquí no tiene sentido esta distribución. Si tú presentas esto de acá como informe, estaría mal. Tienes que bajarle hasta, para empezar, hasta el 95%. Porque lo demás es cero. ¿Sí? Entonces esto de aquí, súbelo, ¿no? Súbelo hasta el 95%. Vamos a ver si puedo. Sí. ¿No? Son muchos datos. Mira, puro cero está. ¿Qué haces teniendo ceros, no? Ese es porque hay un dato outlier, ¿no? Un atípico que está muy por encima. Luego comienza a cortar así, ¿no? Pero tú ya viste que no es interesante eso, ¿no? Más o menos hasta el 95% como el problema anterior. Hasta aquí, ya. No, hasta el 95%. Pero no, se sigue viendo mal todavía, ¿no? Vamos a comparar este gráfico, esta presentación, con lo de aquí, ¿no? ¿Correcto? Ten cuidado ahí. No siempre el algoritmo que está por defecto hace bien el trabajo. A veces tienes que hacerlo en forma manual, ¿no? Y aparte, mire, estas clases, esos cortes, muchos decimales tienen, no sea muy, no representa bien el gráfico, ¿no? ¿Correcto? Ten mucho cuidado ahí. Otra cosa de la que me falta decirles acá es que si es un histograma, estos puntos están pegados. El rango va, ¿no? Como le dije, de 10 a 20, de 20 a 30, pegado. Entonces esto de aquí debes juntarlo. Así parece un diagrama de barra. Un histograma es pegado, pues son numéricos. Entonces ahí dale formato a la serie, te va a salir el ancho del rango, mira. No lo hagas totalmente pegado, al menos déjale 5% nomás ya. Pero así se debe ver. ¿Por qué? Porque es de 0 a 10. Ahí nomás 10 punto algo a 20. 20 punto algo a 30, ¿no? Entonces las barras están pegadas. ¿Sí? Lo mismo acá. Debe ser más pegado. ¿Por qué? Porque es un histograma, no es un diagrama de barras. Si fuera un diagrama de barras, sí, déjalo separado. Pero no es un diagrama de barras. Es un histograma. Es distinto. Ten cuidado, es un distinto. ¿Listo? Ya. Y finalmente, para acabar, ya no hicimos, ¿ves? La otra clase, pero ya en la próxima clase vemos lo que es Solver, ¿ya? Para acabar, el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación te dice la relación que existe entre dos variables. Algunas veces, por ejemplo, ¿no? La altura y el peso tienen relación, sí, ¿no? A más altura, más peso, se supone. Claro, no en estadística nada es exacto, no quiere decir que siempre el más alto tiene más peso que uno es más bajo, no, ¿no? Algunas veces el más bajito tiene más peso, pero es raro. Lo normal es que a mayor altura, más peso. Un basquetbolista, normalmente, ¿qué es? Es una persona alta, tal como dice acá, ¿no? Una persona alta. No siempre, hay casos de que no siempre es alto, pero es raro, ¿no? Al 95% de un basquetbolista es alto. Un 5% de error. Hay casos, ¿no? Hay basquetbolistas en la NBA, no son altos, pero son grandes deportistas, ¿no? Sucede también. Un CI alto, que es un coeficiente intelectual alto,
por lo general tienes buenas notas en matemática. Por lo general, ¿no? Al 95% de confianza, digamos. Entonces, hay variables que tienen relación. ¿Y cómo calculo esa relación? De forma numérica. Porque no siempre vas a saber tú mirando dos variables, no tiene relación. Hay estudios que son muy difíciles, por ejemplo, el COVID. ¿Cuál es la causa del COVID? No se sabe, ¿no? Pero más o menos dicen, ¿no? O por qué te enfermas del TBC u otras enfermedades, ¿no? Hay una relación con otras variables. Entonces, esa relación, ¿qué tanta relación tiene en realidad? El tabaco, ¿qué tanta relación tiene con el cáncer del pulmón? Entonces, hay una relación, ¿no? Entre la cantidad de cigarrillos que una persona fuma con el avance de un cáncer, digamos, ¿no? Entonces, esa relación, ¿cómo se mide esa relación? Con el coeficiente de correlación. ¿Dónde está eso? Datos. Análisis de datos, coeficiente de correlación. Ahora, hay varios coeficientes de correlación, ¿no? O sea, hay varias formas de calcularlo. El que está aquí es el coeficiente de correlación de Pearson, así se llama. Pero hay otros, ¿no? Curso de estadística, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación, no? Ahora, también hay relaciones fuertes y débiles. Algunas veces la relación es fuerte, otra vez hay una relación, pero no es tan fuerte, es débil, pero sí existe una relación. Ahora, también puede ser positiva o negativa. O sea, más altura, más peso. ¿Sí? Ambos son positivos. ¿Cómo ven los gráficos? Así, mira. Entonces, un gráfico de 2 por 2, una relación positiva, ambos crecen. X crece, Y crece. Variable X, variable Y. Una relación negativa, X crece, perdón, X decrece, X crece, perdón, ¿no? Avanza, y Y no crece, está bajando, mira, ¿no? Decrece, una relación negativa. Ahora, no siempre es lineal, así como una línea, ¿no? Hay puntos que están dispersos. No siempre es exacto la relación, pero hay digamos, un error, ¿no? Para llegar a esa relación exactamente, pero hay un porcentaje de relación. Por ejemplo, el último gráfico no hay relación. X crece y Y no crece ni decrece, ahí nomás ha quedado. También sucede, ¿no? No tiene nada que ver. Ahora, no siempre la relación es lineal. Este coeficiente que les he dicho, el coeficiente de Pearson, es una relación lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que cuando X crece, Y crece. Cuando X crece, Y decrece. Es lineal. No siempre es así. Algunas veces puede ser en forma de curva. No siempre crece de 2 en 2. Puede crecer 1, 2, 4, 8, 16, 30, ¿no? 32 y así. Exponencialmente. Puede decrecer de otra forma. Incluso puede decrecer y un momento crece de nuevo en forma de U, como una parábola. Esa es una relación no lineal. Pero esta parte derecha no es la fórmula que está acá. El coeficiente de correlación solo mide las relaciones lineales, tal como está acá. X crece, X crece, Y decrece. Nada más. Pero hay un grado, ¿no? Fuerte o débil. ¿Ya? Así nomás, a grosso modo, no voy a hacer todo, pero te voy a decir, mire, esta es la fórmula del coeficiente de correlación. Todo esto de aquí. Antes, tú tienes que hacer esto en tu hoja y hacer uno por uno. Toda esta tabla que está acá, tenías que hacerla. Calculado, mira, para hacer esta fórmula, hay un numerador y un denominador, ¿sí o no? Pero este es X por la media, Y por la media. He tenido que calcular, mira, la media de ellos, que está por acá. Por acá está X, ¿no? Menos la media, donde la media calculó acá abajo, mira. ¿No? Calculó la media y de estos números. ¿Cómo es la media? El promedio de X, ¿no? La media, el promedio de Y. Luego tiene que hacer X, el valor de X, que es X menos la media,
y menos la media, y así crear toda esta fórmula. Antes se hacía así, paso por paso. Excel hizo la vida más simple. Dice, no te hagas problemas, no hagas toda esta tabla, olvídate de eso. Simplemente dime cuáles son los números y yo voy a hallar internamente toda esta tabla, la media, la suma, todo eso, y te voy a dar directamente cuánto es el valor del coeficiente. Este es el valor del coeficiente R, mira. Te puede hacer todo, numerador, denominador, luego los divido, tal como dice mi fórmula, y hallo. Y me será 0.87, haciendo toda la fórmula. Pero Excel me dice, no hagas eso. Me dice, anda, datos, análisis de datos, coeficiente de correlación. Valor de entrada. El valor de entrada cuando ya no es solamente X, es X y Y. Pones todo, X y Y. Hasta acá nada más, porque abajo es el total, ¿no? ¿Un rótulo está en la fila? Sí, escogido. Rango de salida quedó en la misma hoja. ¿Dónde? Aquí abajo. Con un solo clic salió. Esta es la relación de X a X. 1, pues X a X, 1. Y a Y, 1. Y lo que pinta de amarillo es la relación de X a Y. O de Y a X. ¿Cuánto me sale? 0.87, está 4 decimales. Tiene una relación 0.8716, tal como lo he hecho acá, mira. Si lo hubiese hecho en forma manual, con todos estos pasos. Con solo clic lo hallo. ¿Qué significa eso? Que X y Y tienen una fuerte relación del 87%. O sea, lo que X hace, Y también le sucede al 87%. ¿No? Tiene una relación fuerte. El coeficiente de correlación, acá no lo he puesto, acá está, va desde -1 a 1. Si se acerca a -1, tiene una relación negativa. Si se acerca a 1, tiene una relación positiva. Y fuerte porque es cercano a 1, ¿no? En este caso. ¿Está bien? Entonces en el examen yo le voy a pedir, hágalo en forma manual y hágalo en forma con herramientas. ¿Está bien? Y ahí dejo lo que significa el coeficiente de correlación. Bueno, y nos quedamos, lo cual ustedes pueden ir viendo, ¿no? Pueden haciendo en los propios datos que les he dado, igual voy a hacer una tarea de repente, pueden, ¿no? Por ejemplo, hagan lo mismo, ya no para X, sino para la cantidad, ¿no? Puede ser. Pero como yo les digo, si fuera mi caso, sea una tarea propia de mi trabajo, yo no haría este análisis de todo. ¿Por qué? Porque no puedo combinar una analítica de datos bebida con repostería. No podrías hacer eso. Tú tienes que analizar todo lo que es bebida nada más. Todo lo que es repostería. Todo lo que es carne. El precio de la carne no es lo mismo que un precio de condimentos. ¿Correcto? Entonces no podría ponerlo en el mismo análisis de datos, a mi criterio. Pero bueno, esta es una clase, ¿no? Estamos viendo cómo se calculan los datos. ¿Listo? Bueno, señores, nos quedamos ahí. Nos vemos el próximo viernes. No se olviden que la próxima clase tenemos, ¿no? Sería la última clase, vamos a hacer Solver ahora. Datos Solver, ¿no? Que es optimización. Y luego la siguiente clase sería el examen. ¿Listo? Entonces ahí nos vemos. Ahora lo subo esto, ¿ya? Gracias, profe. Hasta luego. Listo, nos vemos. Hasta luego.